Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros aquí al doctor Héctor Fix Zamudio, nada más y nada menos uno de nuestros grandes investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y uno de nuestros grandes pensadores jurídicos. Entonces, para nosotros es verdaderamente un honor tenerlo con nosotros. Y en esta ocasión, en estos minutos, vamos a celebrar algo muy importante, que es el hecho de que el doctor Fix tuvo la generosidad, la benevolencia de donarnos a esta Facultad de Derecho algunas de sus películas entrañables suyas, y todo esto fue planeado por otra gran mujer que está aquí conmigo en el estrado, que es mi queridísima amiga Margarita Elizondo, la doctora Margarita Elizondo Gasperín. Ella es consejera del IFE, como ustedes bien saben, todo el mundo la conoce. Es una gran procesalista electoral y no tiene que regresar a sus fueros procesales algún día, se lo ruego con ansia. Y en esta ocasión, que lo hacemos todo muy poco formal, no queremos formalidades, sino que sea una plática agradable con el doctor para que nos cuente las razones por las cuales le gusta el cine. Vamos a ver si es cierto que le gusta. Y lo primero que vamos a hacer es darle la palabra a Margarita, que Margarita nos cuente un poco la historia de cómo nace esta idea de que estas películas del Dr. Fix sean donadas y cuál es la razón por la cual es tan importante esta ceremonia y cómo quisimos que fuera una ceremonia sencilla, chiquita, no con mucha gente, sino con gente, y sobre todo celebrando que vamos a clausurar el día de hoy también nuestro tercer cine debate, nuestro cine debate jurídico que siempre hacemos cada semestre. Entonces le voy a dar el uso de la palabra a Margarita. Margarita, te paso el micrófono. Buenos días a todos ustedes. Quiero agradecer en primerísimo lugar a la Facultad de Derecho, a la doctora Lioba Castañeda, que nos haya abierto este espacio, a mi amiga Karina, que también nos haya dado la oportunidad de coincidir en tiempo y espacio con todos ustedes. Sé que estar al lado del doctor Héctor Fix y ahora con un motivo entre académico y personal, porque van a ver ustedes que las más de 200 obras que el video donó a esta Facultad de Derecho el doctor Fix, nuestro amigo, nos permite acercarnos a su pensamiento, nos permite acercarnos a su manera de entender su pasatiempo, sus gustos, sus aficiones a través de sus títulos. Me venía comentando el doctor Fix, ahorita que caminábamos en el pasillo, que varias de esas películas han viajado, son internacionales porque vienen desde Washington, las compró desde allá. Él es un aficionado al cine, es un apasionado a este arte, y la verdad nos acerca a un doctor Fix sencillo, a un doctor Fix humano, a la parte emotiva, a la parte diferente a la que lo conocemos. Nosotros lo conocemos como un investigador, lo conocemos como un alto funcionario, inclusive fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ya no les digo porque sé que ya el doctor Fix lo ha escuchado en los múltiples eventos a los que él asistió, pero aquí lo conocemos como una persona humana, muy humana, y ahora con esta humildad que lo caracteriza nos ha hecho el honor de contar con su acervo tan querido como lo es sus películas. ¿De dónde nació esta donación que hace el doctor Fix? Pues de su corazón.
Nadie puede donar quien no tiene la sensibilidad de hacerlo. Y nace de su corazón a raíz de alguien que forma parte de su familia, que es Christy Fix, a quien yo quiero mucho. Y Christy hizo realidad esta posibilidad de donación a través de la plática con su papá y de que el doctor Fix nos pudiera transmitir este acervo. Yo quiero invitar a los estudiantes, a los maestros aquí presentes y a los no presentes, a los que se irán enterando a través de Correr la Voz, de que estamos frente a una dotación de material muy valioso. Yo estoy convencida que Karina Gómez Flor, hija también de otro gran maestro, muy querido por mí, el doctor Cipriano Gómez Lara. Déjenme decirle que el doctor Cipriano Gómez Lara fue mi asesor de tesis de licenciatura y lo reiteré en el posgrado, del doctorado, y él me decía, oiga, pero ¿por qué 2 veces? Y digo, porque yo 2 veces tengo que estar con quien me hace las observaciones, con quien efectivamente lee todo el contenido y con quien me puede enseñar no solo la enseñanza de los libros y la profesional, sino la enseñanza de la vida. Platicar con estos 2 grandes maestros es verdaderamente formativo. Y ahora nos da una enseñanza de vida el doctor Fix, precisamente a través de este acervo que nos acerca a conocerlo en sus sentimientos. Son obras muy variadas, son 200 títulos, son 214 títulos, películas de diferentes estilos y cortes, conciertos, documentales, etc., que precisamente Karina Gómez Flor, junto con otro acervo ya grande que tiene, ¿verdad?, porque se ha ido formando con el tiempo, yo estoy convencida que es la primera en la historia de la Facultad de Derecho que ha hecho un parteaguas en la comunidad universitaria para transmitir los conocimientos a través del arte, y en este caso a través de la cinematografía. Y es Karina Gómez Flor quien ha puesto a la disposición de todos los alumnos y de los profesores, porque no solo transmiten la película en un cine debate que pudiéramos decir ordinario, sino que selecciona la película, selecciona al comentarista, selecciona el momento en el que debe pasarse esa película por el entorno social en el que se está viviendo, y la verdad es un disfrute, un deleite venir al cine debate en los tiempos en los que Karina lo ha hecho ya realidad. Así es que enhorabuena. Cómo me hubiera gustado en mi época de estudiante que hubiera habido el cine debate. Yo hubiera sido de las primeras en formar parte de la primera fila en aquellos momentos muertos en que los maestros no iban, y entonces la opción era irse y sentarse allá en las islas a leer un libro o a repasar los autores. Pero no, ahora el cine debate es un espacio hasta para que nos sumemos como estudiantes en su momento, pero también como traigamos los profesores a nuestros alumnos a conocernos y a entendernos. ¿Por qué? Porque se transmite el conocimiento también a través de este método. Yo lo utilicé hace 15 años o más cuando fui catedrática de la licenciatura, después me pasé al posgrado, pero yo lo utilizaba con mis alumnos. Yo era maestra de amparo y garantías, y recuerdo que pues, siempre hay películas de policías y ladrones, y siempre hay películas de violación de derechos fundamentales, y entonces yo utilizaba esas películas y mandaba a mis alumnos a que rentaran unas películas y después comentáramos qué derechos fundamentales habían sido vulnerados y cuáles eran los actos de autoridad que vulneraban esos derechos fundamentales. Entonces yo me di cuenta también que el cine facilitaba la docencia cuando uno quería reforzarla en algunos puntos particulares. Yo sí lo utilicé, pero ahora utilizarlo de manera sistemática a través del cine debate creado
por no decir impuesto, por necesidad, por Karina Gómez Robles de esta Facultad de Derecho, no son. Así es que, Karina, es una realidad lo que estamos haciendo hoy, recibir en esta Facultad de Derecho estas más de 200 títulos de diversos géneros que nos permite, insisto, brindar a nuestro selecto universo de estudiantes y de alumnos pues una actividad lúdica que obviamente permite el crecimiento integral en esta facultad. Yo quiero invitarlos a todos ustedes, maestros, alumnos, amigos, porque inclusive la invitación se hace allende fronteras, o sea, primero se corre la voz y después, ya verán, en un rato más, también lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia. Vamos a tener que pasar lista para que las butacas que queda en sobre lleno, ¿verdad? No sea una desorganización, sino al contrario, la posibilidad de ir canalizando también los gustos de los muchachos en días y horas fijos. Quiero invitarlos a que este acervo que se nos pone a nuestra disposición lo aprovechemos, lo disfrutemos, sabedora que no solo se trata de la transmisión de su contenido, sino del intenso debate, crítica, reflexión que generan quienes somos invitados a comentar cada película. Decía el director de cine italiano Federico Fellini que un buen vino es como una buena película, dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria. Es nuevo en cada sorbo y, como ocurre en las películas, nace y renace en cada saboreador. En ese sentido, doctor Fix, queremos agradecer a través de la doctora Leva Castañeda, que en este momento no se encuentra presente, tiene que estar, pero obviamente por la dirección que conduce, y como primera mujer después de 400 años, pues seguiremos echando la campana al vuelo, y ella anda en otras actividades también que la necesitan. Agradecemos de nueva cuenta su sensibilidad, su visión para transmitir a nuestros estudiantes a través de esta rama del arte los conocimientos, y más que eso, transmitirnos a todos nosotros la sensibilidad que nos permite su colección, apreciar sus sentimientos y sus aficiones. Muchas gracias, doctor. Le damos uso de la palabra, doctor Fix. Tenemos un problema con el micrófono, pero esperemos que, de todas maneras, el auditorio por suerte no es muy grande, para que no resuene mucho la voz. Bueno, voy a entonces hacer la voz un poco más amplia. Ante todo, agradecer a la señora directora, a Karina, no sé, la niña, doña Margarita, consejera electoral. Seguramente ha pasado unos recientes, bueno, meses tuve. Y pues digamos, lo recuerdo mucho Cipriano Cruz Lara, no solo porque asistimos a muchos congresos de derecho procesal en México y fuera de México, sino porque fuimos compañeros de los estudios de posgrado hace ya muchos años, en los años 64 y 65, junto con otros dos, que éramos los que éramos más cercanos, que era Carlos de Río, desgraciadamente como Cipriano ya no están con nosotros, y que también fue presidente de la Suprema Corte, y también nuestro colega que fue también presidente de la Corte. A veces tengo estos problemas, ya nací con 90, ya sabrán, que entonces de momento se le olvidan unas cosas. Genaro Góngora, también presidente de la Corte, y con Cipriano pues hacíamos un trío para estudiar juntos, en fin, fuimos muy allegados, además de con Cipriano pues todos los congresos de derecho procesal en México fuera.
en los dos institutos, el Instituto Mexicano, el Instituto Iberoamericano y el Instituto Internacional de Derecho Procesal. Ahora, yo no me imaginaba que algún día, después de más de 30 años de dar clase en licenciatura en esta facultad y en el posgrado también, ahora me pidieran que hablara yo sobre el cine. Eso no me imaginé porque no soy crítico de cine. Y creo que afortunadamente, porque yo también soy aficionado a la música. Bueno, tal vez muy anticuado para los jóvenes actuales. Pero yo también me gusta la música popular, pero no la actual, digamos que de acuerdo con la época. Y entonces, pues, hablar de cine pues, es una de las opciones que tengo. Y decía que afortunadamente no ser crítico profesional de una manifestación como el cine o la música tiene sus ventajas. Y hace muchos años leí un libro de Camille Mauclair, un famoso crítico de música clásica, que se llama La religión de la música, de los años 20 del siglo pasado. Y él decía que envidiaba a los aficionados, porque decía, los críticos estamos muy preocupados, porque hasta leemos la partitura, de las equivocaciones de la orquesta, de los cantantes, de los coros. El aficionado goza plenamente del espectáculo sin preocuparse por estas cuestiones técnicas. Así es que no es mejor ser aficionado que crítico de cine. ¿Por qué me aficioné al cine? Bueno, porque en mi niñez, mis tías, hermanas de mi madre, con las que yo tenía mucho contacto, me llevaban al cine cuando yo tenía 4 años. Ahí empecé a conocer el cine. Claro, era el cine mudo. Íbamos al cine Venecia, que estaba en una calle paralela a lo que ahora es la Avenida Hidalgo, por el Templo de Santa Veracruz. Y ahí veía yo a un pianista en medio que estaba tocando, a ver si imitaban algunos ruidos, por ejemplo, de caballos, y nada más los diálogos. Entonces todavía no sabía yo leer, pues tenía uno que adivinar, además los diálogos eran muy pequeños. Entonces se vio una película muda. En la actualidad han reeditado muchas, claro, cuando el modo musical. Y las películas mudas tenían unos letreros muy simples, muy cortos, y los artistas se hacían mucho entender por la mímica. Si hubiera un cine de esa época, le parecía uno exagerado. ¿Por qué? Porque usaban la mímica para complementar el diálogo. La mímica es todo un arte. No sé si algunos de ustedes, probablemente los jóvenes no. Llegó a los espectáculos que aquí en México llegó a ver en Bellas Artes de Marcel Marceau, que era un famoso mímico francés. Su espectáculo duraba 2 horas, no había música, no había sonido, simplemente con las manos y con la cara pintada. Pura mímica, todo el tiempo, y se expresaba muy bien. Eso fue lo que determinó que cuando uno ve una película muda, y ahora han reeditado muchas, esas películas, nos parezcan muy exagerados los actores. Y era por eso, la mímica, porque era la manera de complementar los diálogos tan pequeños. Y la música, pues siempre había un pianista que estaba ahí tocando, y eso complementaba muy bien el espectáculo. En esa época, de esa niñez, me acuerdo de algunas películas que me impresionaron. Había 2 fundamentalmente. El Jorobado de Nuestra Señora, ha habido varias películas posteriores, y El Fantasma de la Ópera. Y era muy curioso ver al fantasma y después ver las cantantes de la Ópera de París, porque es una novela francesa, de Gaston Leroux. Nada más abrir la boca, ¿no?
Todavía hay algunos documentales sobre Enrico Caruso de esa época, pues solamente lo vimos así, claro, pero no había el cine sonoro. Y bueno, después he visto películas mudas que se grababan en esa época. La época muda duró hasta 1929. A partir de 1929, en 1930 vino a México la primera película sonora. Una cosa así de gran espectáculo, los cines estaban llenos, y se llamaba El Cantante de Jazz, y era un actor, Al Johnson, que para mí tenía una voz muy tipluda, que mucha gente le gustaba, se pintaba de negro y hacía un drama ahí. En fin, pero como era sonora, lo que llamaba mucho la atención. Luego, antes, un poquito antes, se estaban haciendo experimentos para lograr el sonido. Hubo un sistema que trataban de coordinar un disco con el proyector, lo cual normalmente se descoordinaba y entonces eran cómicos. Todas las películas que uno veía, porque se oía la voz de la masculina cuando tenía que entrar la femenina, y viceversa. Ahora, con tantos cambios de género, no sería raro. Sí se conocía mucho esa situación tan difícil. Después del cine sonoro, pues ya vino una época distinta. Podemos decir que el cine podemos dividirlo en varias épocas. La época del cine mudo, hasta 1929. Después vino el cine clásico, de 1930 a 1980. Pues esa es la época que yo viví, por tanto es la que más conozco, al menos más películas vi. Ya, pues cuando era yo adolescente y en mi juventud, el cine clásico. El cine clásico, pues casi todo es en blanco y negro, aun cuando en esa misma época hubo algunas películas a todo color. De las muy clásicas, por ejemplo, Lo que el viento se llevó, una de las primeras películas totalmente en color. Pero hay algunas películas del cine mudo que ya experimentaban en color. Por ejemplo, una película muy clásica que es Ben-Hur. Bueno, ahora han hecho varias versiones posteriores. Y ya en esa película ya salían escenas en color, ya estaban experimentando. Por cierto, en esa época actuaba, primero en el cine mudo, después un poco en el sonoro, un actor de origen mexicano llamado Ramón Novarro. No lo encuentra uno en alguna antología, a pesar de que tuvo varias películas, inclusive algunas del cine sonoro. Yo tengo grabada por ahí alguna que se llama El Príncipe Estudiante, que por cierto es una opereta de Romberg, además muy agradable, sobre los estudiantes en Heidelberg. Tenían coros muy agradables, después ya han hecho versiones sonoras. Y ahí salen Ramón Novarro y Norma Chiver, que era de los actores que también estuvieron en el cine mudo y después pasaron al cine sonoro. Entonces, pues de eso hay muchísimas películas. Lo que pasa es que, como todas las modas, ahora ya es muy difícil conseguirlas, cada vez hay menos. Sí hay reproducciones, DVD y algunas las he conseguido, pero es difícil porque ya los gustos han cambiado. Entonces, pues no hay mucho material, pero realmente creo que es una cosa muy importante. Para alguien que quiera, más o menos ahora, los jóvenes, conocer lo que era el cine clásico, lo que eran los cines de la época, pueden ver una película italiana que se llama Cinema Paradiso. Esa película italiana, pues sí, me emocionó por esto, porque yo viví esa época sí, ya del cine sonoro, pero que las películas luego se interrumpían, porque era de celuloide. No sé por qué le dicen la industria del celuloide cuando ya no se utiliza ya hace muchos años. El celuloide era inflamable. Entonces, con frecuencia, estaba uno viendo la película y de repente se veía que se quemaba el cuadro y se
paraba el cine y la gente protestaba. Y el grito que decían es cácaro. Y decía, ¿por qué? Porque había uno que proyectaba películas de época y era cacaísta. Y por eso la gente gritaba cácaro y todo. Bueno, tenían que esperar a que quitaran la película, la cortaran. Todo eso lo ven en Cinema Paradiso. Lo pegan y luego volvían otra vez. Luego los rollos, eran unos rollos así en lata de aluminio, que se llevaban en bicicleta de un cine a otro. Entonces, pues a veces retrasaban, en fin. Por eso digo que esa película de Cinema Paradiso, que es italiana, pero tiene un gran actor francés, Philippe Noiret, en ella, que es previamente el proyectista, pues ven todo lo que era el cine de esa época, claro. Entonces el cine italiano, que eran algunas películas ya de Hollywood de esa época, y ya fue la que me tocó. Y ya las de color, pues ya vinieron un poco después, pero también ya había algunas en esa época. Entonces, pues yo viví mucho este cine clásico, que estaba acostumbrado desde niño, después de adolescente, de joven, pues iba mucho a los cines de esa época, que eran cines grandes, no como ahora que son cubículos, me recuerdan más a los cubículos que tenemos. Entonces eran cines muy grandes, porque había mucha gente, y a veces pues eran funciones muy largas, a veces tenían 3 o 4 películas, en fin, ya después vino la moda que solo pasaban una película, y los cortos que a veces eran muy buenos. Bueno, sí, había la permanencia voluntaria, se podían quedar el tiempo que quisieran. Ahora no, hay que sacarlos rápidamente y se vuelven a pagar la segunda función. Bueno, entonces también había dulces en el cine. Andaban en plena oscuridad unas personas con Filipinas, ¿no? Decían dulces chocolates y donadas. Y no sé cómo le hacían, pero en la oscuridad daban el cambio, daban el refresco. Ahora, la negocio más grande de los cines no es la exhibición de películas, es la dulcería. Entonces ahí es donde tienen las principales ganancias. Y además, pues luego tienen el mal gusto de poner también anuncios comerciales. Bueno, la propaganda política ya sabemos que es muy amplia, equivale a los comerciales, son comerciales políticos. Ahora, bueno, en esa época había muy buenos actores. Casi todos los actores habían pasado por el teatro, eran realmente profesionales. Ahora hay buenos actores, pero ya no tienen esa preparación tan importante como esa época. Y bueno, pues para acordarme, primero la memoria, pues había muy buenos actores entonces. Yo tenía por haber apuntado algunos, pero había, digo, entre los más profesionales, los que venían de Inglaterra. Y de Inglaterra pues estaba, por ejemplo, Ronald Colman, que es uno de mis actores favoritos, Robert Donat, Vivian Leigh, Laurence Olivier y un actor de carácter extraordinario, Charles Lawton. Y de Canadá pues venía Walter Pidgeon, y pues, también Alec Guinness, que fue un gran actor del cine inglés, pero también del americano. Y entre los nacidos en Estados Unidos pues hay muchísimos. Algunos han oído hablar, pero otros han visto, como Diego, Humphrey Bogart, Spencer Tracy, Tyrone Power, Alec Guinness. Y de las mujeres también recuerdo algunas como Catherine Hepburn, Bette Davis, Jean Crawford, Jane Jackson, Olivia de Havilland, Nora Susan Howard, Barbara Stanwyck y Rita Hayworth, entre
entre otras, y ha habido dos extraordinarias que empezaron el cine sueco, que ustedes han seguramente visto. Por un lado, Ingrid Bergman, que es probablemente la que más conoce, y esta famosa actor sueca, Greta Garbo, que probablemente sí, algunos han llegado a ver. Y bueno, pues, también podría hablar de directores, pero yo creo que ya está pasando me estoy pasando del tiempo que en una charla informal. Pero a aquellos que les interese la crítica más o menos ligera, profunda, pero muy importante y que le ayuda a clasificar, aunque no esté uno totalmente de acuerdo, hay digamos, un volumen, la acústica, muy impreso, que publica un famoso crítico de cine norteamericano que se llama Leonard Maltin. Cada año saca una edición, seguramente ya está a la venta de 2013. Y es muy importante, y tiene una, que ese sí la ha publicado una sola vez, que es sobre el cine clásico exclusivamente, clásico, light. Y bueno, sería muy largo, porque valdría una conferencia nada más hablar de los actores y de las actrices, otra de los directores. Y para que le interese el cine italiano, hay un documental de este director de cine italiano, todavía actual, que se llama Un viaje por Italia. Entonces hace una referencia a todo el cine realista italiano, que pues, fue realmente notable. Y pues para aquel que quiera informarse de lo que es el cine italiano, donde destacan dos grandes actores, que es ¿cómo se puede ir a la memoria? Marcello Mastroianni y Sofía Loren, que fueron realmente extraordinarios. Y bueno, pues eso ha sido una forma muy desordenada, porque para hacer una relación pues, más o menos adecuada, había que primero pues, analizar un poco los artistas, los directores, los productores, e inclusive un género que se ha perdido. Ahora las películas actuales alquilan a, ustedes les llamarán los jóvenes cantantes, les llaman gritones, y que hacen, no son cantantes realmente, a veces les dicen baladistas, y es el micrófono el que hace todo. Sin micrófono, se come. Para ser cantante, pues sí que tenemos muy buenos cantantes en los escenarios de ópera internacional. Y uno que yo conocí de niño, no de cerca, porque iba también con mis tías al Teatro Arbeu, en el centro, a ver las zarzuelas de Pepita Enville. Plácido Domingo, y Plácido Domingo, que era tenor. Y él acomodaba ahí, le decían Placidín. Entonces, Plácido Domingo, que realmente es un actor genial, porque además de muy buen cantante, es muy buen actor. Porque Luciano Pavarotti tenía una voz extraordinaria, pero tenía la gracia de un hipopótamo. Aunque Walt Disney los utilizó en fantasía. Pero en cambio es muy buen actor. Plácido Domingo, yo creo que es mexicano-español. Y quiere mucho a México. Aquí murieron unas tías suyas en Tlatelolco y él venía a dar funciones. Y bueno, pues eso son unas simples reflexiones así muy ligeras de lo que ha sido el cine para mí. Todavía sigo siendo aficionado. Y sí, compré películas mucho. Iba yo a la OEA, una interamericana, iba yo a Ginebra, sobre todo ahí.
había Tower Records en Weston, era un edificio de 5 pisos. Y yo iba con cada vez que tenía que ir a la OEA a rendir el informe de la corte, etcétera, me pasaba Tower Records, que tenía 3 pisos. El primer piso era de música actual, estaba lleno de jóvenes greñudos, contentos oyendo música. El segundo piso era de jazz, música más ligera, y había mucho menos gente. En el tercer piso, que era música clásica, estábamos buscando el contratos. Y estos pues, son VHS, ¿no? Y yo lo que digo, no soy tan generoso, lo que pasa es que tengo una grabadora que ya no hay, porque las compañías cinematográficas lograron que se prohibiera. Entonces uno es pirata de sí mismo. Los VHS los convierten en DVD, y todos esos los he convertido en DVD. Y un consejo para doña Karina, que esas películas son difíciles de ver porque requieren los aparatos VHS, casi no hay, tengo la suerte de verlo. Que aquí en televisión universitaria se los convierten en DVD. Entonces eso hace más fácil que los alumnos puedan ver. Entonces allí varios me las han convertido ahí, que no les voy a dar la carga y todo eso. Entonces para que no fueran a la basura, yo levanté la mano. bueno, pero yo les digo que el remedio está en televisión universitaria. Allí les pueden convertir, tienen todos los aparatos para convertirlas en DVD, algunas me han dicho que voy a hacer. Entonces, bueno, pues yo les agradezco que ustedes hayan estado aquí oyendo estas reflexiones de una persona ya que se aproxima a los 90. Me dio gusto encontrar a Agustina Díaz Lazo, que todavía sigue dando clase, yo lo admiro por eso. Fue mi compañero desde la secundaria. Y ya quedamos muy pocos de la generación 42 de entonces de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Bueno, así son las cosas y muchas gracias por estar aquí, por su atención para esta charla del cine. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Los invito a que permanezcan sentados. Vamos a llamar ahora al estrado a dos profesores, bueno, al profesor Carlos Barragán, que está aquí con nosotros, profesor de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, y tenemos a un invitado especial que nos va a hablar acerca de una película que se llama Matar a un ruiseñor, y es nada más y nada menos que el licenciado Juan Ramón Obón, que está aquí con nosotros. Entonces, no sé si usted gusta acompañarnos. Muy bien, ¿y Macarita? ¿Sí? Muchas gracias. Ahora sí, para cerrar con un broche de oro, nuestro ciclo de cine debate. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al licenciado Juan Ramón Obón. Juan Ramón Obón es egresado de esta universidad, de esta Facultad de Derecho, de esta universidad. Es abogado, es experto en derechos de autor. Además, algo importante en él es que ha escrito novelas, ha escrito guiones cinematográficos, y yo lo que prefiero es, en vez de yo leer el currículum, que tú nos dieras unas palabras a lo que te dedicas. Y después lo que vamos a hacer con el doctor Barragán es que va a ser el comentarista, ¿verdad? De algunas escenas. Elegimos algunas escenas del juicio de Matar a un ruiseñor para no ver toda la película completa, para que podamos analizar cuáles son los puntos importantes y por qué elegiste esta película. Adelante, un aplauso por favor a la
quisiera yo hacer un pequeño comentario. Aunque ustedes no lo crean, él y yo fuimos niños. Ya es muy difícil ahorita pensar que pueda ser cierto, pero sí fuimos niños, fuimos compañeros desde primaria y entramos juntos a la universidad, terminamos juntos en la universidad y la vida y los destinos han encaminado a diversas partes, pero realmente quisiera hacer el comentario porque aparte que yo quise mucho a su papá y a su mamá, su papá fue un gran argumentista de íconos. Su papá es el que hizo todas las películas del Santo, de todas las películas de luchadores, y fue una persona importantísima como argumentista. Yo cuando conocí a Ramón en sexto año de primaria, una vez en su casa ya tenía escritas 25 novelas, 50 argumentos de cine, ya había hecho 3 películas, cortometrajes. No, era algo excepcional, ¿no? Las tenía todas empastadas, sus novelas, y de ahí ha tenido una trayectoria muy importante dentro del cine. Hasta, si no le da vergüenza, fue el argumentista de Pedro Navajas. Creo que eso es algo que lo mancha toda su vida, pero pues, ni modo, ¿no? Algo tiene que hacer en el cine. Entonces, ha dirigido, bueno, ha hecho más de 150 películas, tiene novela, tiene libros de derecho, y es una gente muy importante dentro del cine. Yo quería hacer esta presentación porque es un gran amigo mío de muchísimos años, al cual tuve el placer de conocer y convivir con él en su casa, en su familia, conocer toda su obra desde niño. Entonces, por eso me permití pedir anticipadamente la palabra, porque realmente es alguien que se ha dedicado toda su vida. Creo que esto lo heredó de su papá, que fue un gran escritor, insisto. Ahí está el santo. Él fue el santo, él fue el que creó el santo. Muchas gracias. Bueno, es cierto, sí, desde primaria. Además, nuestra vocación como abogados fue muy pensada y muy meditada a los 15 años, que teníamos que elegir el área. Me acuerdo que Carlos y yo estudiamos en el Franco Español y estábamos en nuestros 15 años parados ante el pizarrón donde estaban las diversas áreas y decíamos, oye, ¿a qué nos metemos? ¿Ingeniería? Dije, ni cuando cobres porque no sabemos matemáticas. Oye, medicina, no, yo no sirvo para eso. Y alguien dijo a alguno de los dos, oye, ¿y si nos hacemos abogados? Pues bueno. Y esa fue, pues mi papá me mandó con el psicólogo y por ese tipo de cosas. Y lo único que salió es que la romana la tenía yo muy disparada a los 15 años, pero de la vocación nada. Entonces resulta que afortunadamente tuvimos, lo comentario con la doctora, muy buenos maestros en la preparatoria que nos condujeron muy bien sobre el aspecto filosófico y ideológico de la materia. Uno fue el doctor Luis Maya Pastoriza, que entonces era director de profesiones, ¿no? Y tenía un lenguaje muy florido que no le entendíamos nada a los 15 años nosotros, ¿no? Pero nos dio lógica y después nos dio sociología. Y luego el maestro Mansur, que nos dio ética y filosofía. Entonces realmente fueron maestros que nos formaron mucho ya ideológicamente. Mi papá odiaba a los abogados, no sé por qué, nos decían los tipitos del portafolio. Y cuando yo llegué a mi casa, le dije, ¿qué te metiste a...? Dije, sí, papá, ya me escribí, ¿qué vas a hacer? Voy a ser abogado. Entonces, era muy respetuoso también de la decisión de uno, ¿no? Ese día me desheredó, pero fuera de eso no pasó nada. No, entonces me dijo, bueno, está bien, Ramón, está bien, estudia Derecho. Sí, pero ¿por qué no agarras una, así de lado, una carrera decente como publicidad, ¿no? Entonces, pues, sin embargo, fue el que me indujo a estudiar Derecho todo después. Bien, pero ahora que oía yo al maestro Ixtabundi, me acuerdo cómo yo era un asiduo asistente al cine moderno en la colonia del Valle, donde pasaban 3 películas entre semana y 2 los fines de semana, eran los cines de segunda corrida. Y básicamente iba los viernes en la tarde, nosotros teníamos clases los viernes en la tarde, incluso en el Franco Español. Entonces, ¿por qué me fui yo los viernes en la tarde? Porque resulta que un día, y aquí es otra de las opciones del maestro, tenemos clase de música y estábamos en un gran salón y estábamos los 3 grupos de secundaria y nos pusieron a cantar.
una canción italiana, su Mare Lucida, y todos cantábamos. Yo veía que la maestra y otros iban sacando gente, y dije, no, a mí no me saca, yo voy a cantar, pero bueno, los ruiseñores habrá quedado hechos unos idiotas en Cantillocán, y canté con toda mi alma y mi felicidad, pasa, y para mi alivio y tranquilidad siguieron de largo y no me sacaron. Pero después me enteré que los que sacaban los que cantaban bien. Los fueron los que formaron el coro de los. Y entonces la maestra, que pues me tenía mucha conversación, dijo, mira Ramón, te voy a decir una cosa, que estás aprobado en música. Ya no vengan los viernes en la tarde. Y entonces llegué a mi casa, entonces tenía yo pues decir la boleta de irme de pinta, ¿no? Los viernes en la tarde iba al cine moderno. Y ahí vi muchas películas, ¿no? Las 3 de Tarzán básicas con Johnny Weissmuller, y en las 3 mata al mismo cocodrilo, ¿no? Vi pues obviamente El fantasma de la ópera, vi Drácula, vi Frankenstein, vi El hombre lobo, en fin, una gran cantidad de películas. Los fines de semana eran películas, apareció Paravisión, y estaba Cubaris, y estaba Ben Hur, la de Charlton Heston, ¿no? La otra. En fin, y también ahí salió mucho mi afición al cine. Más que mi padre escribía, y yo era mecanógrafo desde los 12 años, me metieron en la Academia Comercial de Frank. Mis compañeras agarraron muy buenos trabajos en Las Lomas y en Pedregal, y yo pues aprendí a escribir mecanografía, cosa que me sirvió con mi querido maestro Rogina Villegas, cuando en primer año nos pidió que alguien sabía taquigrafía porque iba a entrar a la parte de divorcio de su compendio, y pues nadie levantó la mano. Yo sí la levanté. Dice usted mecanógrafo, taquígrafo. Y dije, no maestro, pero escribo bien a máquina y puedo traer una grabadora, que me la prestó en ese entonces un actor que era Rafael Baldón, mi amigo de mi padre, aquí en el Carretes, y pesaba más firmar matrimonio que la parte, fue una cosa enorme. Y ahí venía yo en el Insurgentes Bellas Artes con todo esto, a bajarme desde acá y bueno. Total, el maestro se dio cuenta que pues, realmente sí la sé, yo le pasaba bien en limpio, entonces me dijo, Ramón, síguemelo haciendo por favor, yo llevo una grabadora mía. A fin de año finalmente, pues es decir, hice los apuntes de divorcio, y luego también me invitó a hacer unos apuntes sobre autoridad del Estado, lo que me valió que me exentara don Fausto Valledo Berrón, que nos daba introducción al estudio de Derecho, y don Rafael me exentó en Derecho en mi primer curso, con una gracia de los autores. Me dijo, Ramón, gánate las regalías por el derecho de reproducción, vende los apuntes a los compañeros, y entonces realmente pude pasar una buena Navidad gracias a los apuntes. Ahí está, y ahí estaba, esa fue la... contaba que ahí salió una frase en aquel entonces muy famosa. Hicimos ese grupo de abogados de la generación 61, que era que el 6 es ganancia, lo demás es vanidad, ¿no? Y esto ocurrió con el maestro Fausto Valledo Berrón. Digo que no le entendíamos a su libro, así que desde que empezaba a llamar al ser humano bípedo implume, pues ya nos quedamos muy en ascuas con aquello. Y finalmente a fin de año, digo, él me presentó gracias a Ernesto Rojina, que habló con él. Pero el resto de los compañeros, entonces el maestro Fausto Valledo, que tenía muy buena sensibilidad y veía aquellos inverbes de 17 años entrados a 18, y dijo, bueno, compañeros, voy a hacer una cosa con ustedes. Les voy a dar 6 de calificación y no tienen que hacer examen. ¿Quiénes quieren? Y había un amigo nuestro que le decíamos el araña, y era esos como aquellas caricaturas viejas muy primitivas. Entonces había una araña negra con cabezonas y con los brazos muy largos, igualito a la araña amigo nuestro. Y aquel se sintió muy digno, dijo, no, yo sí presento examen. Por supuesto lo reprobaron y acabó ya no se aconsejó con la introducción. Y entonces ya acuñamos la frase, el 6 es ganancia, los demás es vanidad, ¿no? Pero vamos a entrar ahora un poco a platicar de esta película. Cuando tuve el honor de ser invitado a dar esta plática, bueno, a hablar sobre esta película, hay muchas películas que de pronto son importantes en ese tipo de cosas. Hubiéramos podido elegir, por ejemplo, Compulsión, esa película que hizo Orson Welles, o Heredarse el viento, con Spencer Tracy, que además los dos manejan un abogado de derechos civiles muy peculiar. En Estados Unidos fue Clarence Darrow, que además era un enemigo acérrimo de la pena de muerte. Los dos asuntos son muy peculiares. Uno fue un par de chicos
Chicago, tantos, que eran de una familia muy rica, Leopold y Loeb, era un famoso caso. Y realmente fue una gran defensa contra la pena de muerte, ¿no? Los condenaron a los a la cadena perpetua, pero y el otro, el Monkey Trial, que llaman el juicio del mono, que realmente no tenía una gran trascendencia en la cuestión de la pena, era una multa administrativa o 15 días de cárcel. Y la cuestión es que era una ordenanza extraña, perdida ahí en uno de los pueblitos aquellos muy reaccionarios, y donde estaba prohibido que los maestros enseñaran la teoría de Darwin, de la evolución, ¿no? Y entonces realmente porque eran muy radicales, o sea, querían ser así, de acuerdo con la Biblia. Y realmente el maestro se negó. Dijo, no señores, yo no pago multa ni pago nada, y sí enseñarme. Y entonces defendió la libertad de cátedra. Y Clarence Darrow fue contratado por el periódico porque esto empezó a ser un escándalo nacional. Y vaya, no le dejaban ni siquiera ofrecer como prueba el libro de Darwin, ¿no? Es decir, simplemente era la Biblia, y la Biblia no le dejaban, quiso llevar antropólogos, quiso llevar gente. Finalmente perdieron en primera instancia, digo, la multa era de $15, no la pagaron, ¿no? Entonces fueron a la apelación. Pero digo, vaya, fue un asunto muy interesante porque lo que se defendía ahí era la libertad de cátedra, ¿no? Y sí creó una gran importancia. Yo estaba entre esas dos, y esta que es Matar a un ruiseñor, que es, como todos sabemos, una novela de Harper Lee. Esta mujer nace en los 30, poco antes de los 30, en los 26, cerca ya de cuando estalla la Gran Depresión, sureña, nace en Alabama, y yo creo que queda marcada por un famoso juicio en Estados Unidos, que fue el de los juicios de Scottsboro, de 9 negros que fueron condenados a muerte porque estos habían supuestamente violado a 2 mujeres blancas en un furgón. El asunto era que estos 9 negros, que eran unos vagos, venían en un furgón de ferrocarril y venían de Tennessee hacia Alabama, y se agarraron a golpes con algunos blancos que venían en el vagón, los echaron fuera del tren, y en ese vagón venían 2 mujeres. Entonces, cruzar la frontera y pueden ser acusadas no solamente de vagancia, sino de prostitución. Entonces, para no ser acusadas de esos crímenes o de esos delitos, dijeron que los 9 negros las habían violado. Esto realmente, el Estado de Alabama se mantenía así, violó todos los derechos absolutos, es decir, obviamente el jurado los condenó cuando se demostró, por ejemplo, que uno de los chicos era de 13 años, otro era un medio retrasado mental, uno tenía sífilis, por ejemplo. Es decir, había pruebas de que no hayan sido tocadas sexualmente las mujeres. Pero esa situación del sur de los Estados Unidos contra la gente de color, ¿no? Es decir, bastaba, hay un libro de Quentin Reynolds que se llama Sala de Jurados, que narra mucho la vida de Samuel Leibowitz, que acabó siendo juez en Nueva York, y que realmente fue llamado a defender a estos negros, primero por un comunista que tomó esto como un poco de bandera para atacar los sistemas norteamericanos de justicia, y finalmente fue un asunto que duró 7 años, porque llegó 2 veces a la Suprema Corte. Este asunto realmente impactó mucho, ¿no? Sobre todo el caso, bastaba la palabra de una mujer blanca, ¿no? En un momento dado sí lo sostenían los juristas, incluso en el sur de los Estados Unidos, bastaba la palabra de una mujer blanca contra un hombre de color de que él la había violado para que fuera condenado. Desde luego, este juicio inclusive trajo 2 presentes muy importantes a lo largo de los 7 años. Samuel Leibowitz logró incorporar entre los jurados a gente de raza negra, y por algo pues es un gran arranque sobre la lucha de los derechos civiles en los Estados Unidos. Esto obviamente como causó un gran impacto, esta mujer Harper Lee, que escribió la única novela, esa novela fue premio Pulitzer en 1961,
Es un poco, ella retoma mucho su infancia, es un poco autobiográfica, incluso el vecinito que aparece ahí, como parte de la película, es real, en la vida real, que fue el vecinito que llegaba a pasar vacaciones al lado de su casa y era Truman Capote, ¿no? Fueron grandes amigos con Capote, inclusive que es otra película que también es muy interesante de analizar, que es A Sangre Fría, que no solamente tuvo el mérito de crear esa película tan importante, curiosamente cuando está siendo premiada Matar a un ruiseñor, que se llevó el Oscar al mejor guión y a la mejor interpretación de Gregory Peck, es un parteaguas en la literatura norteamericana, la obra de Truman Capote, ¿no? A Sangre Fría, y eran muy amigos. Pero aquí ella rememora toda esa época del sur, una época metida, sobre todo en la depresión, en la época de la depresión, y hace ver, ¿no?, los aspectos de ese rechazo contra la gente de color, y toma aquel caso de Scott, que obviamente llegó a ella, estaba muy pequeña en el momento en que esto ocurre, pero le queda en la memoria toda esta situación y escribe Matar a un ruiseñor. Es parte autobiográfica, pero se centra en un juicio donde Atticus Finch, que es el abogado de la película, que es Gregory Peck, que tiene dos hijos, la hija de ella es la que empieza a contar la historia. Y llamado por el juez para que pueda defenderse, no porque nadie quiere defenderlo. Y obviamente encontramos aquí la cuestión de que pese a pruebas, es decir, de que la mujer había sido golpeada o lastimada por un hombre zurdo, ¿no? El hombre que es Tom, que es acusado, es un hombre que tiene el brazo izquierdo inutilizado, ¿no?, que es derecho, así que nunca pudo ni siquiera llevar a cabo el ataque, ¿sí?, contra todas las pruebas contundentes que hay a favor de ¿no? Sí, es condenado a muerte, ¿no? Y finalmente aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Por un lado, el aspecto del jurado, ¿no? Si es algo que es importante o no es. Hay un libro muy interesante de Federico Sodi, que se llama El jurado resuelve, donde él narra mucho autobiográfico muchos de los juicios que se llevaban en el jurado popular en México, donde había grandes penalistas como Querido Moreno, Víctor Velázquez, o José María Lozano, o Sodi, Demetrio Sodi, que le tocó defender a Juan Electoral. Y aquí los famosos juicios de las autoviudas, ¿no?, que cataban las 8 columnas en los periódicos. Y evidentemente eran verdaderos juristas y grandes oradores, ¿no?, que llevaban estos juicios. Y finalmente en 1929, ¿no?, en diciembre, se abolió el jurado popular en México, y una de las críticas que se le hacía al jurado popular es que era una máquina de absorber, cosa que no era cierto, ¿no? Sodi defiende mucho el jurado popular. Francia también en un momento dado lo revocó, lo volvió a tomar, diciendo que era la mayor expresión de justicia de ser juzgado por sus propios semejantes. Creían mucho en la voluntad del pueblo en ese sentido. Y cuando uno ve los juicios del Ecuador, o cuando uno ve esta película, donde realmente hay un prejuicio sustentado en una tradición de fobia contra una raza, donde son sordos y ciegos a las pruebas, por los prejuicios que existen, ¿no? Entonces tal vez escudados, ¿no?, en ese, digamos, anonimato que hay cuando 12 personas se constituyen en el jurado y dictan un veredicto, ¿no? Esto nos trae a cuento a la película, bueno, esa violación nos hace reflexionar si realmente en algún momento dado el jurado es algo que pueda funcionar o no. A mí me acaba de pasar algo en 2002, ¿no?, tuvimos un juicio en Estados Unidos. Había un tejano, o una compañía tejana,
se había robado 4.000 películas mexicanas, con el argumento de que no tenían el símbolo C encerrado en un círculo, entonces estaba en el dominio público. Cuando se discutió la cuestión del Tratado de Libre Comercio, se lograron sacar del dominio público las películas mexicanas, pero había un punto constitucional que decían los Estados Unidos que debían preservar un tiempo para aquella gente que estuviera explotando las películas, y sacaron un aviso de intento de recuperación. O sea, el titular o el dueño de la película notificaba ante el Copyright Office: señor, yo soy el dueño, es un aviso de intento de recuperación, y al año. Pero ese tipo, este tejano, mandó a México hizo un contrato muy especial para decirle a los compositores o a los editores que sus derechos podían cobrarlos en Estados Unidos. Y les daba un anticipo en dólares, que era la zanahoria, y algunos llegaban a cobrar hasta $7,000, por ejemplo, Maestro Espero, y otros 500, 600, pero en una época de crisis, pues, donde no le querían ver los dientes al caballo, ¿no? Entonces firmaban los contratos. Yo en ese entonces era abogado de la Asociación de Escritores de México, vi los contratos y dije: esto es lo más tramposo del mundo. Finalmente esto inició un pleito. Se iba a iniciar en Washington porque allí estaba el domicilio del demandado. Resulta que era un P.O. Box, era un apartado postal. Y una juez de Virginia se declara incompetente y dice: señores, esto se va para Houston y con jurado. Y dijimos: mexicanos, demandando a una compañía tejana, a un tejano, con un jurado tejano y un juez tejano, y somos mexicanos, pues quién sabe cómo nos va a ir, ¿no? Es decir, que no se acuerdan del Álamo porque no somos el ejército que mandó Santana y que aparece con John Wayne, que ya lo quisiera Napoleón desde ejército. Bueno, pues sí llegamos allá, pero curiosamente pasó algo. Es decir, el jurado falló a favor de nosotros, falló a favor de la parte mexicana. Entonces, cuando uno pone en la balanza, bueno, realmente qué tan importante puede ser ese sentido de justicia, o es una cuestión de buen instinto, o también la gente tiene que estar preparada en alguna forma para poder discernir o intuir, porque siempre el juez da unas instrucciones determinadas, ¿no? Para que el jurado tome una serie de parámetros para poder llegar a una resolución. Esta película nos lleva a esto, de alguna forma es un reflejo de eso, y donde vemos esta injusticia donde el hombre no cree ya, el negro condenado no cree, y cuando Atticus Finch está desolado porque dice: bueno, ¿dónde está la justicia? ¿No? Digo, realmente, hay todos los elementos para ganar la apelación. Llega el jefe de policía y dice que el hombre se ha escapado y que lo mataron. Entonces, al pensar que tal vez un poco es a la fuga, ¿no? Y este hombre realmente siente una verdadera rabia y una verdadera decepción, ¿no? Dice: esto no puede ser posible, ¿no? Hay un momento precioso en la película que después del veredicto, ¿no? Están los hijos arriba, escuchando entre los barrotes con los negros en Sí, lo vemos. Y cuando le dicen: señorita, parece que va a ser su papá, ¿no? Vemos esta parte, si lo seguimos platicando un poco de esto. Sí, y ahorita regresamos. Sí, claro. Para seguir, para comentar esas cuestiones, porque para mí hay otra cuestión importante, no solamente el prejuicio, la ignorancia y sobre todo decir, no solamente el racismo, sino el prejuicio, ¿no? Y aquí lo vemos en otros aspectos también que después vamos a comentar. ¿Quieres que... Está bien, Es una bellísima película. Y desgraciadamente ya no viene la parte en la cual obviamente Atticus Finch, que es un abogado tan maravilloso, y se da cuenta de que se acaba de asesinar, ¿verdad? Él mismo se suicida, Tom, porque no puede aguantar la sentencia injusta. Pero vamos a darle el uso de la palabra. Bien. Ya unos 2, 3 minutitos. Perfecto. ¿Sí? Gracias. ¿Qué nos da este juicio, no? Yo podría resumir en dos cosas, básicamente en una parte, que es prejuicio, ¿no? El prejuicio de esta gente que seguía un canon, una norma de conducta establecida en el sur, de que una palabra de un blanco con su negro era totalmente cuestión no de otra, ¿no?
esto ocurrió en Escorboro, como decían, esto ocurre en esa novela, y pese a toda la evidencia, y además muy bien manejado todo ese momento del juicio, donde él está interrogando a la muchacha y después interroga al negro, es decir, esos cortes de la cara de ella, del padre, es decir, nos está indicando claramente una situación de perjurio. Es decir, la madre, la muchacha y el padre han mentido. Ella por miedo, por ignorancia, y evidentemente se descubre algo aquí, también Arturo Finn dice, deberíamos juzgar al verdadero culpable, que es el padre, que la ha golpeado. Y luego además ella ha cometido un crimen capital, ¿no?, socialmente hablando, que es desear a un hombre negro. Y ahí sí Arturo Finn dice, realmente la vergüenza de tener que soportar eso, la lleva precisamente a llevar, obviamente por ese lado, y el miedo a acusar a este hombre a todos los inocentes. Incluso el mismo juez, ¿no?, simplemente no hace ningún comentario cuando el jurado declara culpable a este hombre contra toda prueba, contra toda evidencia. Y simplemente dice el jurado queda eximido, ¿no?, sin pronunciarse más, que no es usual. Este prejuicio, ¿no? Hay una parte en la película que ustedes van a ver, que está de pronto donde los niños están hay un día de verano en el cálido y sabe que hay un perro en el fondo que está bufando y moviéndose, avanzando, durmiendo, y de pronto dicen es un perro que tiene rabia. Entonces llegan, el jefe de policía llega a y ven al perro, y él, el jefe no puede disparar con el rifle, dice, pues tú dispara. ¿No? Se quita los lentes y de un tiro mata al perro que está lejos. Los niños se quedan impresionados y él les dice, no se acerquen porque un muerto es peligroso. Para mí eso es un simbolismo, ¿no? Es el hombre que entra contra la intolerancia, la rabia, contra el prejuicio que representa ese perro. No te acerques a él porque un muerto es peligroso, ¿no? Esas cuestiones que trascienden de pronto y hacen que la gente se ciegue y llegue a una situación inclusive al perjurio claro y descarado, ¿no?, pese a que está en juego la vida del hombre, ¿no? Esta película creo que vale la pena analizarla y verla, sobre todo por esos aspectos, que donde fue el perjurio, digo, además el discurso de Arturo Finn al final cuando se dirige al jurado, señores, aquí las pruebas son contundentes. Cuando habla del sistema de justicia, dice, nuestros tribunales, ¿no?, son tribunales de policía, están creados para esto, por favor, es decir, no lo denigren, ¿no? Pese a todo ello, esa gente que está juzgando a este hombre, que aparentemente son iguales a este hombre, que no, simplemente el hecho de que no hay un solo negro en ese tribunal, ya no es igual en todas las circunstancias. Es decir, mata la ignorancia de esas personas. Se más se dejan ir por el prejuicio, ¿no?, por los convencionalismos sociales y por una herencia que viene de mucho tiempo atrás, de generación en generación, de no creer a un negro, si pese a que es evidente la mentira de los negros. Con eso pues creo que sí les recomiendo que vean esta película y desde luego aquí hay una cuestión que también se marca y por eso voy a rematar. Hay un personaje que por eso da un poco, le da mucho el nombre a la película, Matar a un ruiseñor, es gente que no hace daño, ¿no?, como ruiseñores que te aportan otras cosas y que son incapaces de matar a un ruiseñor es matar a Tom Robinson. Pero hay otro personaje también que te habla del prejuicio y te habla de la ignorancia, que es Bob, ¿cómo se llama? El vecino. Discapacitado. Sí, el discapacitado, que dicen, sí, toda esa imagen que tiene él, y les digo ese pedacito del libro donde habla de este hombre, ¿no? Que es este hombre que cuando están hablando de él, el vecino, ¿no? Wu es el vecino, ¿no? Dice, Jen le hizo una descripción aceptable. A jugar por sus pisadas, Wu medía unos 2 metros de estatura. Comía ardillas crudas y todos los gatos que atrapaba, por eso tenía las manos manchadas de sangre. Si uno se come un animal crudo, jamás podrá limpiarse la sangre. En la cara tenía una cicatriz irregular. Los pocos dientes que conservaba estaban amarillentos y podridos. Tenía los ojos saltones y la mayor parte del tiempo babeaba.
y ese es el hombre que al final salva la vida de sus niños. Es un ruiseñor. Es decir, cómo el prejuicio, cómo una mala imagen está prejuzgando a los seres humanos. Y esto en alguna forma también es un símbolo de otra película que nos junta estas situaciones de prejuicio, en el caso de Tom, en el caso de Hugo, el vecino, que es una discapacidad. Pues muchas gracias. Vamos a darle nada más ya. Y Ya para terminar de forma muy breve, si me permiten, aquí estamos viendo la intolerancia, el racismo de mediados del siglo pasado, pero eso no es lo triste. El semestre pasado nos hizo favor la doctora Karina de presentar una película que yo les recomiendo si no la vieron, que es un documental que se llama Mi vida adentro. Y estamos viendo a una mujer mexicana mal juzgada en Texas, que por ser ilegal mexicana, con un jurado de americanos, la condenan a más de 90 años de cárcel por algo que no cometió y que se demuestra en un proceso. O sea que estamos viendo que la justicia de este cine a este cine que estamos viendo 100 años después sigue exactamente igual de intolerante. Es algo que vale la pena que vean ustedes porque es un documental de la vida real sacado de un proceso real donde estamos viendo toda la intolerancia que existe en Estados Unidos y sobre todo hay un solo comentario, con eso me despediría, cuando dice: qué raro que siendo mexicana es inteligente. Ese es el fundamento de la fiscal, ¿no? Y sobre todo, nada más quiero agradecer a la doctora Karina que nos haya invitado. Quiero felicitar a Ramón por su exitosa carrera de tantos años y por el gusto de haber sido su amigo desde hace más de 50 años. Gracias, Ramón. Gracias.